Buenas, soy Starlink, me gusta hablar de lo que se me dé la gana y hoy quiero hablar de... Si no sabes qué diablos es Colombia es porque vives debajo de una piedra o eres uno de esos bárbaros incivilizados que vive fuera de las fronteras de nuestra gran civilización. Independiente de la situación, vamos a resolver ese asunto y reducir los índices de ignorancia un poquitico. Today's your lucky day. Colombia es un país hispanoparlante situado a la entrada de Sudamérica y el sucesor espiritual de la Atlántida, Egipto, Grecia y Roma. Por definición, su territorio debería cubrir todo lo que haya desde Alaska hasta la Patagonia y se encuentra entre los océanos Pacífico y Atlántico. Así es, absolutamente todo el continente americano. Mira, Simba, todo lo que toca la luz es nuestro reino. Desafortunadamente, por razones de fuerza mayor, nos hemos visto la necesidad de relegarnos a un espacio más limitado, mientras resolvemos asuntos internos que son de muchísima mayor importancia que andar civilizando todos los pueblos bárbaros que habitan nuestro continente. Problemas que vienen desde la conformación de nuestra gran nación. Es por esto que el continente americano solo contiene 3 tipos de personas. Los colombianos, que evidentemente son los que viven en Colombia, los herejes, que son los que se rehúsan a admitir que somos la rama principal del clan y pretenden usurpar nuestro legítimo lugar en la historia humana. Son estos nuestros hermanos de Venezuela, Ecuador y Panamá. Y aunque ellos renieguen de nosotros, seguimos con las puertas abiertas a que recapaciten y regresen al seno materno. Y por último, están aquellos pueblos que viven fuera de las fronteras de nuestra gloriosa civilización. En la antigua Grecia, Roma y Egipto, a estas civilizaciones se les consideraba bárbaros, así que por definición el resto de América son pueblos bárbaros. La verdad, las cosas como son. La ubicación de nuestro país es estratégica y eso nos convierte en importantes aliados comerciales o militares. Tenemos acceso a los 2 océanos más importantes del planeta mientras nos encontramos en una zona ecuatorial, lo cual significa que podemos mandar barcos a donde se nos pegue la regalada gana y la estabilidad meteorológica adecuada para producir durante el tiempo que se nos pegue la regalada gana. Por otra parte, nuestro territorio no se va a expandir hasta que reaparezca el Supremo Emperador de Colombia. Ya más luego hablamos de ese tema. Por el norte tenemos el Océano Atlántico y Panamá. Adicionalmente en el Caribe hay territorio colombiano en San Andrés y Providencia que, como pueden ver, son unas islas más cercanas a Nicaragua que a Colombia. Y eso significa que Nicaragua le tiene ganas desde hace tiempo a esas islas, pero Colombia no lo va a permitir. Ya de eso hablamos en otro momento. Por el oriente está el Océano Pacífico y continentalmente el territorio es de espesas selvas ricas en biodiversidad de flora y fauna. Mención especial a la isla de Gorgona, que alguna vez fue la versión colombiana de Alcatraz, pero la hicieron cerrar dizque por unas cosas de derechos humanos o alguna joda así. Por el occidente está la frontera con Venezuela, que solía ser Dubái chiquita y ahora es Cuba continental. Por el sur están las fronteras con Ecuador, Perú y Brasil, donde también encontrarás el Amazonas y terreno selvático denso y con alta diversidad de flora y fauna, que si eres un experto en supervivencia, pasas un día allí cuidándote bastante, solo contraerás leishmaniasis. Contrario a la creencia popular, los colombianos no somos de razas uniformes y repetitivas como en otros países. En nuestro país hay amplia diversidad de etnias. Aquí en Colombia podrás encontrar gente blanca, gente negra, indígenas, arábigos, mestizos, mestizos que se creen arios, mestizos que se creen noruegos, mestizos que se creen gringos y en fin, cualquier cantidad de cosas que te puedas imaginar. Esta es una tierra mágica donde las fantasías se hacen realidad. Sin embargo, a pesar de esta diversidad genética y cultural, es posible asegurar con toda confianza que así se ve el colombiano promedio. Nuestra gloriosa patria actualmente se compone de 5 principales regiones, cada una de las cuales tiene a su vez sus principales divisiones socioculturales, con variaciones de acento, léxico, tradiciones y hasta culinaria. Por ejemplo, por un lado existen platillos típicos para gente normal como la bandeja paisa, el mote de queso o los plátanos aborrajados. Y por otra existen cuestionables constructos comestibles como la changua, que para el paladar refinado del colombiano promedio puede generar opiniones varias e importantes debates en los círculos intelectuales de la gastronomía nacional. Sin embargo, para cualquier bárbaro que visite nuestras tierras será el manjar divino más delicioso que haya probado en su vida, segundo solamente al maná que Dios le dio a los judíos en el desierto. Entre estas divisiones culturales encontramos clasificaciones como costeños, paisas, chocuanos, bayunos, santandereanos, rolos, entre otros, pero hablaré solamente de unos pocos que son los que conozco mejor y por tanto son objetivamente los más relevantes. Costeños. Son los que habitan en el norte del actual bastión territorial colombiano, en la costa caribe y sus islas.
Es de las subculturas regionales colombianas más notorias, la más difícil de comprender por varias razones. Por ejemplo, para entender su dialecto, precisas de tener genes costeños, contar con asistencia computarizada o implantes cibernéticos de diferenciación sonora asincrónica. Esto debido a la velocidad de sus cuerdas vocales en la producción de fonemas, que excede la capacidad de comprensión auditiva del cerebro humano promedio, inclusive de muchos de sus hermanos colombianos. Dato importante, algunos científicos teorizan que los costeños se comunican realmente por medio de ultrasonidos. Otra de sus más notorias y misteriosas características es su gran afinidad por los equinos, más específicamente por las burras y otros animales de granja que por muchas generaciones ganaderas tuvieron hasta la era moderna, lo cual ha llevado a los colombianos de otras regiones a lo largo de la historia a idear terribles, infundadas y completamente falsas nociones de las preferencias de los costeños sobre este aspecto. En realidad se trata de antiguos rituales secretos ahora olvidados, cuyo contenido vagamente se conoce por crípticas descripciones dadas por algunos de los costeños más ancianos. En estos rituales presuntamente se buscaba iniciar la virilidad de un costeño varón joven por medio de la transferencia de energía sexual desde la antes mencionada burra, por medios cuyos detalles son completamente evadidos por los costeños bajo el argumento de un voto de silencio sobre los detalles de este antiguo ritual arcano. Las generaciones modernas de costeños desde los años 80 en adelante abandonaron las antiguas prácticas bajo la mirada enfadada de sus progenitores y optaron por rituales de virilidad más pragmáticos en los que, curiosamente, se sigue haciendo uso de animales como caballos y toros, aunque de una forma mucho más clara, menos arcana e igualmente incomprensible para el resto de los seres humanos. Este ritual, llamado corralejas, es más parecido a un deporte extremo claramente derivado de las corridas de toro españolas, pero con variaciones autóctonas. En las corralejas no hay un torero profesional con vestido afeminado, sino que cualquier miembro de la audiencia es bienvenido a lanzarse a la plaza y torear al animal como mejor le parezca, teniendo como fin la diversión. Entendiendo diversión como pararse frente a una mole de casi una tonelada de carne y adrenalina con cuernos que se te acerca a 40 km por hora en un espacio de menos de 60 metros solo para apostar tu salud, tus extremidades o tu vida a que puedes evitar el empalamiento en las últimas fracciones de segundo antes del impacto. En pocas palabras, es como los Sanfermines españoles, pero en una plaza cerrada con solo uno o dos toros bien grandes y emputados. El ritual finaliza cuando el toro ha transformado casi toda la energía química de sus músculos en diversión para el público. En este momento, varios jinetes ingresan a la arena y, al mejor estilo de las justas medievales, atraviesan al toro con garrochas y lanzas. A veces hasta matarlo. Aquí es donde el resto de Colombia justamente pone el grito en el cielo con el tema del maltrato animal, y lo comprendo, pero ¿sabían que los caballos pueden demostrar cualidades psicopáticas y sádicas? Yo no lo sabía, hasta que vi un video de uno de esos rituales llevado a cabo hace unos años en una población cercana. Pues bien, con ese video comprendí por qué en el fondo de nuestro subconsciente colectivo los caballos ocupan un lugar especial como una de las criaturas más apropiadas para una pesadilla. Y tú te preguntarás, Starling, ¿pero cómo es posible que el próximo eslabón en la evolución humana, o sea, un colombiano, considere estos niveles de maltrato animal como algo entretenido? Y la respuesta es sencilla. La evolución es un proceso misterioso y la biología llevará a los seres vivos a fronteras desconocidas de su propio ser con el fin de garantizar la perpetuación de la especie. En pocas palabras, las corralejas son un ritual que se llevan a cabo con el fin de purgar la población costeña de elementos recesivos y así minimizar el riesgo de la transferencia de genes débiles a la próxima generación. Asimismo, las mujeres podrán elegir entre los victoriosos supervivientes del ritual al poseedor de los genes más fuertes para ser el progenitor de la nueva generación de costeños. Para destacar en una corraleja, el varón costeño no solo debe sobrevivir intacto al encuentro con la muerte, también debe haberse enfrentado al toro en repetidas ocasiones para, por así decirlo, acumular mayor puntaje. Obtienes bonificaciones de puntaje directamente proporcionales al estado de alicoramiento o efecto de alucinógenos. Asimismo, eres libre de tomarte libertades creativas con tus hazañas en la arena, así la realización de piruetas, uso de gritos de guerra tribales, habilidades de canto o el cosplay son elementos que te ayudarán a destacar en el público en una corraleja. Pero Starling, estás loco. ¿Cómo puedes decir que esto es una práctica propia de una raza tan sabia y evolucionada? Es ahí donde demuestras tu falta de comprensión de los misterios de la costa caribe colombiana. Ninguna de estas acciones ha sido implementada por azares o placeres personales. Son inspiradas en las antiguas artes circenses romanas, así como los gladiadores más prominentes eran aquellos que daban el mejor espectáculo en la arena. El costeño que haga el mejor espectáculo en una corraleja ganará más prestigio como hombre. Es raro que las mujeres se unan a este ritual, pero no cambia las reglas en efectos para ello. En realidad, se trata de un arte abstracto y libre que solo pocas mentes privilegiadas fuera de la cultura costeña pueden siquiera empezar a comprender. En la actualidad, como ya había mencionado antes,
La práctica de las corralijas es algo restringido por muchas autoridades colombianas, principalmente debido a la falta de comprensión de los cachacos sobre estos misterios. En la actualidad existen otras prácticas que lo pueden reemplazar, como por ejemplo el clásico despliegue ostentoso de conocimiento musical, que ya se ha convertido en todo un arte competitivo entre los costeños desde la existencia del fonógrafo. Cuando una familia costeña decide desafiar a otra familia rival o a quien se interese a un duelo de gusto musical, solo precisa de reunir a miembros de su familia y amigos en su residencia para hacer sonar portentosos equipos de sonido, tan preciados para los costeños como las armas a los estadounidenses, esto con el fin de hacer saber a todo el vecindario que sus gustos musicales son superiores, lo cual en sí es un desafío que cualquier familia vecina puede aceptar y proceder a sacar sus respectivos equipos de sonido e iniciar batallas musicales que pueden extenderse por toda una noche o un fin de semana. La batalla es ganada por la última familia en apagar su equipo de sonido. Cabe resaltar que, como dicta el sentido común, estas batallas bien podrían extenderse por el resto de la eternidad, sin victorias claras, así que con esto en mente, los costeños agregan un elemento adicional a estas competiciones y es el uso copioso de cantidades industriales e inhumanas de alcohol para surtir a cada uno de sus familiares invitados. De manera que no solo el reconocimiento de superioridad en gusto y cultura musical es un elemento de derrota, sino también la debilidad hepática. Todo esto puede sonar muy caótico para cualquier cachaco, hereje o bárbaro. Y es comprensible. Recordemos que el costeño tiene un gen especial responsable de su críptico sistema de comunicación ultrasónico, del cual carece el resto de la humanidad, por lo que estas batallas son solo contaminación auditiva para cualquier otro mortal. Pero para los costeños es un gran concierto musical de alta cultura y una excelente oportunidad de ejercitar el oído para aquellos que se dedican a la música. Si no eres costeño y te encuentras con un vecino costeño desafiando al barrio a una batalla musical y estás en la costa atlántica colombiana, te recomiendo que no llames a la policía para denunciar contaminación auditiva. Lo único que conseguirás es que la policía te recuerde que eres un intolerante, cuestione tu orientación sexual y cuelgue el teléfono antes de que puedas emitir cualquier forma de respuesta. Tampoco vayas a decirle a tus vecinos costeños que le bajen el volumen, solo lograrás ofenderlos. Lo que te pasa a ti, maricón, huevón, hueputa. Obtendrás exactamente la misma respuesta policial y si se encuentra en alto grado de alicoramiento puede que termine requiriendo asistencia médica por uno o varios días. Los costeños poseen una amplia gama de música autóctona, toda caracterizada por parecer caótica al oído poco entrenado, pero luego que has pasado suficiente tiempo con ellos intentando desvelar los misterios de su arte musical, empezarás a comprender que son una de las culturas colombianas más coloridas y alegres de todas. De hecho, el mundo entero reconoce uno de sus grandes festivales como patrimonio inmaterial de la humanidad, el Carnaval de Barranquilla, celebrado de forma casi religiosa todos los años en una ciudad que, de no ser por su complejo industrial, estaría dedicada casi que totalmente al desarrollo continuo de carnavales, precarnavales, carnavalitos y cualquier otra derivación posible que quepa dentro de los cronogramas carnavalescos de la ciudad. El género musical insignia de esta región es conocido como vallenato, que causa emociones de amor y odio entre el resto de los colombianos, especialmente si tienen vecinos costeños. Toda Colombia conoce los vallenatos, de hecho sus máximos exponentes siempre son parte del Salón de la Fama del Arte Musical en Colombia. Para facilitar la comprensión a bárbaros y cachacos sobre por qué los costeños aman tanto el vallenato, a pesar de sonar tan estridente en muchos casos al oído humano, ingenieros de sonido costeños me facilitaron estos audios, donde es fácil comparar el sonido de un vallenato normal y cómo lo perciben los costeños. Yo vivo pa' quererte, yo vivo pa' adorarte. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, bebida y bailar. Te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude. Volaste con rumbo hacia las nubes. Not to love you, only go so far. Trying not to need you. Cuidado. Son los habitantes de la región de Antioquia y el eje cafetero. Si eres un bárbaro y crees tener un estereotipo de colombiano, realmente más probable es que tengas un estereotipo de paisa. Mucho se puede decir de ellos, pero lo resumiré todo en decir que básicamente son el equivalente colombiano de los judíos. ¿Por qué? Porque los encuentras en todas partes del mundo.
Si encuentras uno, ten la seguridad que hay varios cerca. Son dueños y accionistas de casi todos los negocios del país. Adicionalmente, administran la ciudad más innovadora del multiverso, Medellín, por lo que puede decirse que son la subcultura colombiana más exitosa. Y para que no digan que solo digo pendejadas debido a mi mitomanía o esquizofrenia, aquí les dejo unos artículos científicos que corroboran lo que digo. Así que no lo digo yo, lo dice la ciencia. Es fácil establecer más similitudes entre las regiones paisas y el Estado de Israel. Por ejemplo, son un grupo pequeño en número rodeado de rivales por todas partes, a los que no tienen miedo de enfrentar abiertamente cuando sea y donde sea, como ellos mismos dicen. Adicionalmente, los datos hablan por sí solos, al notar que poseen la mayor cantidad de riquezas e innovaciones respecto al resto de los habitantes de la región. Los paisas parecen poseer habilidades sobrenaturales por encima de las capacidades sobrehumanas del colombiano común. Por ejemplo, tienen la capacidad de hacer aparecer dinero en grandes cantidades de un momento a otro entre mayor sea la presión psicológica percibida para obtenerlo, de manera que también pueden ser comparables con duendes irlandeses en este sentido. Por todo lo anterior, en su subcultura se da extremo valor a solo dos cosas por encima de todo lo demás en sus vidas. Lo primero es el dinero, que parece ser la mayor motivación que tienen en sus vidas, y aunque esto parezca una fortaleza potente para el resto de la sociedad colombiana, ha sido también el foco principal de inicio para varios problemas internos del país, pues es debido a esta extraña mutación genética que personajes como Pablo Escobar o llegaron a existir, pero de eso hablaremos más adelante en la historia moderna de Colombia. Otro aspecto importantísimo para los paisas es la astucia. Nadie nacido en las tierras de Antioquia, Risaralda, Caldas o Quindío puede preciarse de ser un paisa si su habilidad de astucia no está por lo menos en legendaria. Familias enteras pueden caer en desgracia si les nace un hijo bobo. La astucia paisa es objeto de mitos y leyendas en Colombia, aunque nadie discute su existencia frente a los hechos. Por ejemplo, la historia de cómo Medellín fue la primera ciudad de Colombia que tuvo un sistema metro inclusive antes que Bogotá, que es su principal rival y además de ser la capital política y administrativa del país desde su fundación. Estamos hablando de un país que es centralista, por lo tanto, si un juguete no lo tiene la capital, no lo tiene el resto del país. A estas fechas en que registro estas palabras, Bogotá aún no tiene su metro, y su actual sistema de transporte masivo presenta importantes problemas de calidad, mientras que el de Medellín tiene una cobertura casi total y un importante nivel de calidad. En esa ciudad puedes acceder al metro desde sus propias instalaciones, estaciones flotantes de metro cable, servicios de transporte paralelos, campos de Higgs, líneas ley, proyección astral y hasta el Inmaterium. Hay que volver a mencionar como dato relevante que Bogotá es la eterna rival de Medellín. Son como el sol y la luna, la tierra y el mar, la luz y la oscuridad, Set y Osiris, Ra y Apophis. Rivales y enemigos destinados a luchar eternamente el uno contra el otro hasta el final de los tiempos. Esta constante medición de miembros viriles entre Bogotá y Medellín es, irónicamente, uno de los tantos motores de innovación de Colombia. Y con el paso de los años, el tema del metro de Bogotá se ha convertido en materia sensible para los rolos y en broma recurrente de los paisas para burlarse de sus hermanos. Una victoria ya legendaria que les restregarán en la cara hasta el final de los tiempos. El tercer y último elemento extremadamente importante para los paisas en sus vidas son las motocicletas. A ciencia cierta, nadie sabe por qué a los paisas les gustan tanto esos aparatos, pero las usan para casi todo. Por ejemplo, el ritual de cortejo de un varón paisa siempre incluirá una motocicleta. Prestigiosos antropólogos de la Universidad Nacional de Bogotá teorizan que puede tratarse de una extensión de la virilidad del macho. Aunque los paisas nieguen esto, no cabe duda de que existe una correlación entre los deseos de apareamiento de un paisa y el radio efectivo de audición con el que ruge su motocicleta al andar. No es necesario ser científico para establecer un símil simple entre esto y un llamado de apareamiento. Por lo anterior, la motocicleta se ha convertido en un símbolo no oficial de los paisas y durante la época del cartel de Medellín las motocicletas eran el vehículo preferido de los sicarios. De hecho, marcaron una tendencia entre los carteles de otras partes del país. Así, la motocicleta se convirtió en símbolo de sicariato y, por consiguiente, se creó un estigma entre los paisas donde en la era moderna aún muchos colombianos y bárbaros relacionan el distinguido acento paisa con el narcotráfico. Todo gracias a las motocicletas. Otro dato relevante sobre los paisas es que tienen tendencias herejes y reiteradamente no solo son la causa y solución de muchos conflictos internos colombianos, sino que también tienen tendencias separatistas, por lo que son pivotales en la historia reciente colombiana. Habitantes de la capital, Bogotá y sus alrededores, la metrópolis en el corazón de nuestra actual bastión territorial, y desde la cual se lleva a cabo la laboriosa tarea de administrar la nación colombiana.
Una ciudad tan grande como majestuosa que requiere para su correcto funcionamiento cantidades ingentes de personal inmigrante porque la población nativa es insuficiente para tener funcionando este titán administrativo. Esto hace que Bogotá por sí sola sea una versión miniatura de Estados Unidos de América, con su propia división norte-sur claramente marcando las diferencias socioculturales de sus habitantes, mientras en el norte de Bogotá habitan las personas más pudientes y educadas, y el sur es esto. Como de las locas. Uy, gonorrea, me van a robar. Marica, me van a robar. Hijo de putas. Gonorrea. Malparidos, hijo de putas. ¡Ah! El sur básicamente es un gueto gigantesco lleno de gente desafortunada que componen el grueso de la fuerza laboral del sistema y que básicamente sostiene a base de sudor y sangre la colosal estructura social de la que viven. El rolo, por tanto, tiene opiniones divididas sobre las abrumadoras cantidades de inmigrantes con las que tiene que convivir a diario. Algunos los reciben con los brazos abiertos. ¡Bienvenidos al Himalaya! Otros quisieran construir un muro alrededor de la ciudad y hacer que el resto del país pague por él. Algunos rolos son muy amigables, otros muy huraños. Algunos rolos se sienten fascinados por las subculturas colombianas, mientras que otros quisieran exterminar toda la diversidad e imponer su cultura a los provincianos. A diferencia de las otras grandes ciudades de Colombia, Bogotá no tiene ningún tipo de celebración especial, ni nada que siquiera se asimile a algo como la Feria de las Flores de Medellín, la Feria de Cali, la Feria Ganadera de Montería, el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto o el legendario Carnaval de Barranquilla. Y así está bien. Es que es simplemente imposible acoger la idea de rolos armando carnavales. You serious? Pero aquí es donde mueren las risas, porque lo que a los rolos les puede hacer falta en espíritu fiestero para el estándar colombiano, lo compensan con la extrema similitud que existe entre la administración pública bogotana y la de la antigua Roma, incluyendo las intrigas y los dramas. Si algo tiene Bogotá es historia, mucha pinche historia. Así que cuando empecemos a hablar de la historia de nuestra gloriosa patria, no se extrañen cuando todo tarde o temprano tenga que ver con las estupideces que pasaron en Bogotá. Lo mismo que les resultará imposible leer la historia del Imperio Romano sin tener que ir una y otra vez a ver las estupideces que pasaron en la ciudad de Roma. Un ejemplo claro es el ya mencionado caso del Metro de Bogotá, cuyas obras empezaron, teóricamente, en 2020, luego de 60 años de planificar, tirar los planos porque los hizo el rival político de turno, empezar los estudios desde cero, volverlos a tirar porque la administración vieja retomó el control de la ciudad, cambiar los planos totalmente ignorando lo que se había hecho antes y finalmente hacer una pataleta dramática brutal porque perdieron la alcaldía y el nuevo alcalde dijo que iba a ser el nuevo metro elevado y no subterráneo. Darle el contrato de inicio de la obra a unos extranjeros y mi predicción es que se lo tirarán todo al suelo y volverán a empezar desde cero si la actual administración pierde el apoyo popular. Todo esto mientras el dinero destinado a todo este asunto se va a los bolsillos de algunos políticos y de ahí va a parar a las tangas de las strippers y las damas de compañía en Paisas Club o la piscina. Si eso no te recuerda a Roma es porque no tienes ni idea de la historia de Roma. Los rolos, como podrán notar, tienen una obsesión de poder y control con todo. Si se han visto los Juegos del Hambre, notarán la similitud con el Capitolio. Pero por fuera de eso, la ciudad es bastante agradable. Siempre hay donde ir, siempre hay algo que ver, es complicado aburrirse siempre que se tenga dinero y, sin embargo, la ciudad es comparable al pitbull en la casa de tu amigo que vive en el barrio de interés social. Es una dulzura amigable que no te hará daño siempre y cuando no la mires fijamente, no hagas movimientos bruscos, no hagas ruidos fuertes, no respires en un radio de 100 metros a la redonda y no existas en su mismo plano astral. Si vas a Bogotá, recuerda estas valiosas instrucciones. Aplicarán para toda persona que te encuentres por la calle con mala o muy buena pinta. Por ejemplo, no mires fijamente a extraños o escucharás la frase Ahora sí, ¿cómo fue esa puta? ¿Qué fue? ¿Le debo o le gusto, gonorrea? que es el indicador de que tu vida se expone a un peligro creciente. Ahora, si escuchas a alguien hablar así, Doctor, venga, le digo, veo mi doctor. ¿Se sabe cómo es ese Isael gonorrea virus que está dando re fuerte, no? Ush. Que dice ahí donde sabe que ese piro me toques, te tiene que encender a cuchillo porque para un bandido hay otro más bandido, ¿no? Cuerpo sangra, pero mi madre que ese piro con virus, ya que ese piro lo trajeron fue los venecos, esos piros se están dañando esto, ñero. con toda seguridad tu interlocutor se llama Brian o Kevin y será mejor que vayas despidiéndote de tu celular, cartera, llaves y probablemente deberías irte preparando psicológicamente para una puñalada si opones algún grado de resistencia. Ya que hablamos un poco de algunos de los tipos de colombianos, vamos a empezar hablando de los asuntos que motivaron realmente la creación de este video. Empecemos por hacer un juego sencillo, para los colombianos modernos y para los bárbaros extranjeros, fans de nuestra gran nación.
A continuación, enumeraré una serie de hechos de Colombia de los cuales solo uno es falso. Si quieres, pausa el video para leer mejor. Identifica el hecho falso. Así es, el caso del tipo que murió y se cayó en los tanques de Ponimalta es falso. Puedes estar tranquilo que no tomaste bebida de campeones sabor a clase obrera en putrefacción. Sin embargo, el hecho de que los anteriores sean verdad es preocupante. Bueno, en lo del reactor nuclear no tanto porque es pequeño y lo tiene en la Universidad Nacional, y los dos primeros son solo datos curiosos. Igual te hace preguntarte si Colombia no es realmente una intersección entre realidades alternativas. Los más educados de los bárbaros sabrán que últimamente en Colombia han habido una serie de protestas, así que explicaremos eso un poco sin entrar en detalles. En este país las protestas se han convertido casi que en un deporte extremo sumamente delicado que voy a explicar. Primero que todo, según la ley, si quieres protestar en Colombia necesitas avisar primero. Es necesario comunicar a las autoridades dónde van a ocurrir las manifestaciones y por cuánto tiempo. Si esto te parece de hueco tercermundista lleno de opresión, es porque no tienes ni idea de cómo funciona eso en lugares de Europa, como Alemania o Reino Unido, donde literal debes pedir un permiso para salir a protestar. Acá solo estás avisando. En Alemania está prohibido llevar máscaras o cualquier otro tipo de impedimento de identificación. En Reino Unido, los organizadores son responsables legalmente por los eventos adversos que puedan ocurrir durante la protesta. En Colombia, solo debes avisar que vas a armar una protesta. Solo te piden que avises para evitar malentendidos. Los organizadores ni siquiera son responsables legalmente en caso de formarse una confrontación con las autoridades y los arrestados responden de forma individual por su conducta. No te pueden llevar a prisión por el simple hecho de protestar ni por salir a marchar. Así sea que salgas con banderas rojas y esvásticas. Es más, no es desconocido para nadie que en las protestas colombianas muchos manifestantes llevan símbolos e insignias de movimientos terroristas vigentes o históricos. Pregúntale a un alemán qué pasa si siquiera mencionas las palabras nacionalsocialismo, o a un inglés sé qué pasa si cuestionas la monarquía. Pero bueno, suficiente. No estamos aquí haciendo demostraciones de superioridad social o liberal de Colombia. Una vez que ya le avisaste a las autoridades de tu protesta, simplemente sales a marchar con tu grupo de manifestantes. Aparecerá por defecto siempre un grupo del SMAT, por si las moscas, pero no están autorizados a emprender ningún tipo de actividad violenta sin provocación. En todo caso, el protocolo de actuación en caso de que los manifestantes se tornen violentos es bastante sencillo. Para hablar de las diferencias entre la teoría y la práctica de protestas colombianas, debemos hablar primero de la plaga de mandriles que carcome este país desde su independencia. Estas son aquellas personas que solo propenden por la violencia sin sentido y encima tienen el descaro de romantizarla. Aquellos que creen que los ciclos de violencia solo se acaban con más violencia y que encima tienen el descaro de llorar cuando son víctimas de la violencia que ellos mismos instigaron. En pocas palabras, los desadaptados animales que solo buscan destruir el país y ni siquiera saben por qué. Mandriles. Son ellos, estando del lado del SMAT o de los manifestantes, los que transforman las marchas pacíficas en batallas campales. Y si están en la política, son los que promueven este tipo de comportamiento. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Porque ni siquiera entienden cuál es el valor real de la violencia en la conformación de una sociedad humana. Pero, si eres de esas personas perspicaces que han venido entendiendo de qué estoy hablando, en vez de tener reacciones endocrinas animales, sabrás que en todo este proceso debe iniciarse con un proceso civilizado, racional y pacífico, tanto por parte del gobierno como por parte de los manifestantes, lo que implica que en este paraíso que es Colombia, sí hay razones legítimas para protestar en primer lugar, por lo que cabe preguntarse, ¿por qué protestan los colombianos? Para responder esta pregunta, echémosle un ojo a la historia de nuestra gloriosa civilización. Si les gustó esta basura, denle like, suscríbanse y de paso vayan y busquen un psicólogo porque eso no es normal. Nos vemos en el próximo video.